Gracias. Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Es un honor darles la bienvenida a esta sesión del tercer Foro Diálogos Universitarios 2026, un espacio académico que reafirma el compromiso del Campus León de nuestra universidad con la reflexión crítica, el diálogo plural y la construcción colectiva de conocimiento en torno a problemáticas que inciden de manera directa en la vida universitaria y en la sociedad contemporánea. Este foro está consolidado como un ámbito de encuentro para el análisis riguroso y la discusión fundamentada, reconociendo que la universidad no solo tiene la responsabilidad de formar profesionistas competentes, sino además de contribuir al desarrollo ético, humano y social de su comunidad. En este marco, agradezco de manera especial la participación de nuestros ponentes y nuestra invitada como moderadora del foro, la doctora María Luján Christiansen, que en esta ocasión nos acompañará vía remota, porque se encuentra en un lugar maravilloso del Pacífico, y el doctor Juan Pablo Ramírez Ramírez, quienes nos acompañan para compartir sus conocimientos, experiencias y reflexiones en torno al tema corresponsabilidad afectiva. Se trata de un concepto de gran relevancia académica y social que nos invita a analizar críticamente la manera en que nos construimos nuestros vínculos, asumimos nuestras responsabilidades compartidas y promovemos relaciones más conscientes, equitativas y respetuosas. Agradezco entonces también a la licenciada Susana Elizabeth Pérez Uribe, coordinadora de la licenciatura en Psicología Clínica del Campus Elaya Salvatierra, que fungirá como moderadora de esta sesión. Su formación, experiencia y conocimiento del campo clínico y académico serán fundamentales para conducir este espacio de diálogo, favoreciendo un intercambio ordenado, respetuoso y enriquecedor entre las y los panelistas, así como con el público. Invito a las y los estudiantes, al personal académico y a todas las personas que nos acompañan de manera presencial y virtual a seguir este foro con atención y apertura, confiando en que las reflexiones que aquí se comparten contribuirán a una comprensión más profunda de la corresponsabilidad afectiva y de su impacto en la construcción de una convivencia universitaria más ética, más humana y más respetuosa. Sean todos, todas, todes bienvenidos. Muchísimas gracias y los dejo en manos de nuestra moderadora y de nuestros invitados. Muchísimas gracias de nuevo por ello. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias y bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos los que están siguiéndonos en las redes sociales, igual dentro del foro. Me permito presentar una pequeña semblanza de justamente nuestros dos ponentes que el día de hoy nos acompañan en este diálogo universitario con responsabilidad afectiva. Damos nuevamente la bienvenida a la doctora María Luján Christiansen. Es profesora investigadora titular A de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guanajuato. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y cuenta con perfil deseable PRODEP. Actualmente coordina la maestría en filosofía y dirige proyectos de investigación y tesis en distintos niveles. Es doctora y maestra en filosofía por parte de la ciencia por la UNAM y licenciada en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata. Cuenta además con formación en psicoterapia sistémica y de pareja. Su trabajo académico se centra en la epistemología, la violencia y la psicología del carácter, con diversas publicaciones en revistas especializadas y un libro titulado La arquitectura del destino en 2009. Muchísimas gracias, doctora, por estar el día de hoy acompañándonos. Estamos muy gustosos de que sea vía remota, entonces aquí estaremos. De igual forma, doy la bienvenida al doctor Juan Pablo Ramírez Ramírez. También me permito leer parte de su semblanza. Licenciada en Psicología por la Universidad de Guanajuato, tiene una especialidad en terapia familiar por la Universidad de Guanajuato, de igual forma una especialidad en tratamiento psicoanalítico
de Enfermedades Psicosomáticas por parte del Instituto Grodet de Guadalajara. Cuenta con una maestría en Psicología Profunda por la Sociedad de Psicoterapia y Psicoanálisis del Centro de León, México. Una maestría también en Psicología Clínica por parte de la Universidad de La Salle Bajío y un doctorado en Clínica Psicoanalítica por el Centro ELEA, México. Cuenta con un certificado en tratamiento de trastornos graves de personalidad del Centro Solar en Arequipa, Perú. Les damos la más cordial bienvenida a los dos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues bueno, el día de hoy tenemos este diálogo universitario con responsabilidad afectiva, ¿sí? La dinámica será, les voy a hacer algunas preguntas a los dos y pues bueno, vamos sorteando quién va respondiendo cada una de las preguntas. Posterior a esto, tendremos también preguntas por parte del público y por las redes sociales para que nuestros expertos, ¿sí? En la materia pues nos ayuden y nos den su retroalimentación, nos brinden de su conocimiento en cuanto a qué es la corresponsabilidad afectiva. Y pues justamente tenemos que ponerlo en la mesa, ¿no? ¿Qué entendemos o qué se entiende desde su nivel de expertez, doctora, doctor, sobre corresponsabilidad afectiva? Que les pudieran comentar a los estudiantes. María. Ok, bueno, entonces yo inicio. Bueno, muchas gracias ante todo, a ver, por la invitación y también por adaptarse, ¿no? a este formato. Me hubiera encantado estar ahí de forma presencial y espero que la siguiente pueda ser. A mí me gustaría realmente empezar hablando de qué no es la corresponsabilidad afectiva, porque ha pasado algo, me parece a mí, voy a compartir como mi percepción. Yo creo que con este concepto ha pasado lo que a veces pasa con otros conceptos también, que se ponen de moda y eso no necesariamente está mal, porque también crea visibilidad, ¿no? Pero al mismo tiempo que van como permeando la conversación pública, también empieza como a frivolizarse, pudiéramos decir, ¿no? Es decir, a transformarse en algo donde parecería que al rato todo es responsabilidad o corresponsabilidad afectiva y entonces pierde la profundidad que el concepto tiene, que yo creo que es un concepto, un constructo muy útil para pensar éticamente los vínculos, ya no, digamos, solo desde un punto de vista profesional o académico, sino desde un punto de vista ético, porque yo creo que la corresponsabilidad afectiva define una manera de estar en las relaciones o una manera de no estar en las relaciones, ¿no? Entonces, empezaría por eso, por decir que no es así como un decálogo de buenas prácticas o de reglas que uno se tenga que aprender. Claro, de pronto escuchamos que, por ejemplo, se dice que desaparecer de un vínculo o clavar el visto, ¿no? En una conversación o generar falsas expectativas, ilusionar, son manifestaciones de falta, ¿no? De corresponsabilidad afectiva. Y es cierto, pero yo creo que es mucho más que eso el concepto, ¿no? Esos son meramente ejemplos digamos, de cómo se puede manifestar el fenómeno. Eh, a mí me parece que no se trata en ese sentido solamente de reducir la cuestión a qué siento por la otra persona con la cual me vinculo o qué siente la otra persona con la cual estamos en relación, sino que yo lo pensaría más bien en función de qué forma adopta esa relación que construimos juntos. ¿Cuál es la manera en que un vínculo se organiza? Porque yo creo que la corresponsabilidad afectiva o la falta de ella se refleja más allá de lo que nosotros podamos decir de una relación o cómo la podamos representar en nuestra mente,
creo que lo que habla de la calidad de corresponsabilidad afectiva es cómo funciona de hecho una relación, cómo se reparten cargas, responsabilidades, expectativas, modos de cuidado, modos de abandono, formas de reconocimiento y también formas de desgaste de ese vínculo. Entonces yo, si tuviera que dar, porque bueno, es un poco la pregunta, una definición así inicial de corresponsabilidad afectiva, diría que la podemos pensar como la capacidad y el compromiso de dos o más personas para no desentenderse, ¿sí? Para hacerse cargo de la forma y organización que producen juntas al vincularse. Me parece que eso pudiera ser una primera definición. Bueno, eh, voy a conectar con un punto que menciona la doctora María. Este concepto se utiliza de manera muy frecuente y a veces creo que lo estamos utilizando de forma errónea, porque también hay que diferenciar lo que es la corresponsabilidad afectiva. En este caso, sería, siguiendo la línea de la doctora, pues es la capacidad de las personas en una relación para reconocer primero, para comunicar y para hacerse responsables de los efectos emocionales de sus conductas hacia el otro. Entonces no estamos hablando solamente de un entorno relacional de pareja, ¿eh? La corresponsabilidad afectiva también es algo que se va a poder identificar en relaciones familiares y en las amistades, ¿sí? Entonces, es importante no perder de vista eso, porque se normaliza para muchos casos ciertas conductas y entonces decimos, es que hay una falta de responsabilidad afectiva y no siempre tiene que ver con la responsabilidad afectiva. A veces se le confunde con la dependencia emocional y a veces se le confunde también con la codependencia, ¿sí? Entonces hay que hacer este paréntesis porque precisamente, como menciona la doctora María, a veces tendemos a creer que todo es falta de correspondencia afectiva o emocional, y no es así, ¿sí? El ejemplo muy rápido sería, ¿cómo podemos diferenciar corresponsabilidad afectiva de la dependencia emocional, ¿no? Falta de corresponsabilidad afectiva sería, yo hago algo, ¿sí? Sin tener en cuenta lo que esto le puede generar al otro. No me importa lo que le pasa, ni siquiera lo pienso. Actúo en mi beneficio. En cambio, cuando hablamos de dependencia emocional, yo todo lo que hago necesito que esté aprobado o filtrado por el otro. Ahí ya hay una gran diferencia. Que yo tenga responsabilidad emocional me hace anticipar mis acciones, ¿sí? Si yo hago esto, ¿qué efecto tiene en el otro? Si yo empiezo a relacionarme con alguien, pensemos ahorita, ustedes son muy jóvenes, seguramente la gente que está ahorita en las redes son muy jóvenes, son expertos en redes sociales, ¿sí? Hay un concepto, ¿no? El breadcrumbing, lo han escuchado, ¿no? Creo que incluso se maneja en la traducción los migajeros, ¿no? Sí, ok. ¿Cómo funciona esto en las redes? ¿Cómo podríamos identificar esto en las redes? Si yo tengo interés en alguien, ¿sí? Pero esa persona no tiene esta capacidad de reconocer emocionalmente su conducta con respecto a mí, a lo mejor mi interés para esa persona no tiene ningún valor. Ese problema es tuyo, no es mío, ¿sí? Entonces, a lo mejor yo le escribo, ay, qué padre, qué bonita foto, qué bien te ves ahí, y claramente estoy expresando mi interés, ¿sí? Y la otra persona de vez en cuando contesta y me pone un like, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con eso en mí? Pues, lógicamente, voy a interpretar eso como si
estuviera esa persona interesada o interesado en mí. No está teniendo conciencia del efecto de su conducta en mí. Eso es un ejemplo de cómo funcionaría precisamente la falta de corresponsabilidad afectiva o emocional en el otro. Si claramente identifica que a mí me interesa y aún así hace ese tipo de respuestas sin tomar en cuenta el efecto que va a tener en mí, ahí hay una falla. Y esto se normaliza. ¿Sí? Esto es muy frecuente. ¿Cuántas o cuántos no esperan de repente una respuesta de ciertas personas a sus publicaciones en las redes? ¿Y por qué esa respuesta tiene más valor que las 100 respuestas que ya les dieron? ¿Por qué? ¿Por qué le damos esa importancia? Porque algo para mí representa esa persona. Y puede que no me responda 10 publicaciones, me responde una. Y esto es motivo de júbilo para que yo crea que hay algo más de interés en esa persona en mí. Vean, aquí estamos frente a dos situaciones. La corresponsabilidad emocional del otro lado y mi dependencia emocional hacia esa persona. En ese momento se están cruzando dos aspectos diferentes. ¿Sí? Entonces es importante, como menciona la doctora María, empezar por lo que no es. Que yo necesite la confirmación recurrente y constante del otro a mis acciones, a mis publicaciones, eso es dependencia emocional. ¿Sí? Que yo pueda ser consciente de que mis acciones, mis comentarios van a generar un efecto en el otro que puede ser tanto positivo o negativo, y yo trato de moderar mis respuestas para no generar eso en el otro y me hago responsable de eso. Eso es corresponsabilidad emocional. ¿Sí? Entonces, es importante diferenciarlos porque, bueno, todas las relaciones están atravesadas por esto. Todas las relaciones. Decíamos al inicio, no solamente es una cuestión pareja, también se da en la familia. Si no hay corresponsabilidad en la familia, ¿qué pasa? Ay, no exageres, no es para tanto, te lo dije en broma. ¿Sí? Ahí hay una falla en la corresponsabilidad emocional. En los amigos, oye, no, es que no quería estar ahí, ¿sí? No exageres, si no pude estar, ¿por qué te pones así? ¿Estar solo cuando me conviene? Solo cuando realmente me conviene estoy, ahí hay una falla en la corresponsabilidad emocional. Entonces, es importante identificarla porque se han normalizado muchísimo las conductas que hablan de una falta de corresponsabilidad emocional. Sí. Perdón, María. ¿Cómo ves esto, María? Sí, no, bueno, muy, muy de acuerdo con este marco, ¿no? Que tú le das a cómo entenderla desde una perspectiva relacional, ¿no? Porque yo creo que algo que no nos ayuda precisamente a entender eh, la dimensión del cuidado en los vínculos, ¿no? Que tiene que ver justamente con esto de poder pensar el afecto no meramente como un sentimiento privado, individual, sino en lo que realmente significa, ¿no? De cómo nos afectamos recíprocamente cuando vamos construyendo una manera de vincularnos. Que esa vinculación puede ser intermitente, puede ser desde una, digamos, desde un interés egoísta, ¿no? La autoconfirmación, por ejemplo, como sucede mucho en las redes sociales, ¿no? Como esta búsqueda del like, no porque haya realmente un interés en la otra persona, sino como alguien que admira, ¿no? O como alguien que va nutriendo un deseo o una necesidad muy egoísta de quien se exponen en las redes sociales. Entonces yo creo que cuando tomamos conciencia de que todo el tiempo, tanto a través de lo que hacemos como de lo que no hacemos, nos afectamos, creamos efectos en la vida propia, pero también en la vida de las otras personas,
lo afectivo dejamos de pensarlo meramente como un sentimiento. Y ahí es donde podemos empezar a tomar conciencia de esta dimensión relacional que hay en la creación de interacciones. Las interacciones no surgen, digamos, en un vacío de efectos, ¿no? Todo lo que hacemos y todo lo que no hacemos, la no respuesta es una respuesta en términos de vínculos. Entonces, el tomar conciencia de esos efectos y hacer algo al respecto, yo creo que es algo ineludible para poder empezar a crear responsabilidad afectiva. Creo que esto es importante decirlo porque de pronto la podríamos pensar meramente como una habilidad social que cada quien tiene que cultivar por sí solo. Y creo que no, que es justamente entender esto, de que entrar en relación con alguien es empezar a construir una forma de funcionamiento, una forma de organización que casi va a tomar una fuerza propia. Entonces creo que eso pues nos vuelve bastante vulnerables o bastante frágiles a cómo pueda funcionar ese vínculo. Y si nosotros traducimos muchas de las carencias o las precariedades de ese vínculo a fallas individuales, podemos eh, permanecer y prolongar ese vínculo a lo largo del tiempo con una acumulación de daño que luego se haga muy difícil de manejar, ¿no? En un nivel individual. Entonces creo que es importante poder ver más allá de la persona, ¿no? Con las cuales nos estamos relacionando, que creo que es muy importante esto que tú mencionas, Juan Pablo, de que no es solamente en relaciones de pareja, que mucho se ha hablado, ¿no? De este constructo en organizador de las relaciones, pero creo que incluso también en el mundo académico, ¿no? ¿Qué tanta corresponsabilidad afectiva y relacional creamos en las maneras en las cuales nos relacionamos con nuestros colegas, con nuestros alumnos, con nuestros pares académicos? Esto es muy importante, porque siempre lo más fácil es voltear la mirada hacia el otro, ¿no? Y encontrar narrativas de autojustificación de por qué yo hago lo que hago o por qué trato así a los demás. Y eso no abona en absoluto a generar, ¿no? Una conciencia de que todo lo que yo hago tendrá efectos y va a crear una atmósfera afectiva en la que yo también estoy inmersa. No, no es una atmósfera afectiva que afecte al otro sin afectarme a mí. Nos cuesta mucho pensar como en estos procesos recursivos que permean la vida social, ¿no? Entonces, de pronto, estar inmersos en atmósferas afectivas muy hostiles, donde uno tiene la sensación de que el trabajo relacional lo tiene que hacer uno nada más por su propia cuenta, porque es problema de uno el cómo se sienta, qué tan incómodo o incómoda se sienta. Yo creo que ese es un gran problema, ¿no? Para uno, pero también para cómo funcionamos como equipos, ¿no? Es muy difícil construir eh, redes de soporte mutuo y ni se diga de colaboración, ¿no? Cuando uno se siente en soledad tratando de habitar ese vínculo de una forma más sana, porque la salud vincular no se puede hacer unilateralmente. Necesitamos la disponibilidad de los demás, ¿no? Para que los vínculos sean por lo menos respetuosos y de un cuidado mínimo, digamos, ¿no? Sin idealizar demasiado la cuestión, ¿no? Bajo este tenor, doctora, doctor, ¿qué podrían hacer las personas justamente para trabajar en una corresponsabilidad afectiva? O sea, ¿de qué forma se puede trabajar ese vínculo, justamente esa responsabilidad de mi parte, pero también cuidando o procurando la otra parte de la relación, ¿no? Como bien mencionaban, no nada más esta relación de noviazgo, sino una relación académica, las relaciones con los amigos, con la propia familia. ¿De qué forma podrían surgir esta responsabilidad, esta corresponsabilidad?
Yo creo que hay varios puntos que se pueden ir trabajando. El primero de ellos para mí sería que la persona esté constantemente reflexionando sobre su identidad, sobre los aspectos que la construyen o lo construyen como sujeto. ¿Qué es importante para mí? Entonces, una vez que tengo claro qué es importante para mí, ¿cómo espero yo conectar eso con el otro? Lo que menciona la doctora María es muy importante y lo tomaría con esto. Hay relaciones de pareja, relaciones dentro de las familias, relaciones laborales, relaciones en las amistades donde los individuos que conforman esas relaciones viven en soledad. Pareciera contradictorio, pero hay relaciones donde los individuos a veces se viven en soledad. ¿Por qué? Porque no han logrado construir realmente un vínculo, porque todo lo dan para que el otro esté. Si yo no tengo claro qué es lo que yo espero recibir, si yo no tengo claro qué es lo que yo deseo del otro, entonces no voy a poder pedirlo. Esa parte es importante. Estar constantemente reflexionando en la propia identidad, porque entonces voy a poder definirme y en consecuencia posicionarme frente al otro y ser claro en lo que voy a esperar. Por eso decíamos en la definición, reconocer, comunicar. Sí, eso es importante, que yo reconozca lo que necesito y es muy válido expresarme. ¿Sí? Un segundo punto, claridad en los límites. Sí, importantísimo. En todas las relaciones, del nivel que sea. Las que ya mencionaba María, en el entorno laboral, uno como profesor con los alumnos, tiene que haber límites. ¿Sí? Los límites permiten el funcionamiento dentro de los diferentes niveles que puede haber en una relación. ¿Sí? Oye, vamos a salir, perfecto. ¿A qué hora salimos? Vamos a salir hoy a las 9 de la noche. Ah, ok, te espero. 9:10, 9:15, 9:20. Le mandaré el mensaje. A lo mejor le pasó algo. 9:30, 10 de la noche. Oye, ya voy para allá. Uno piensa, ¿qué le pasaría? Llega a 10:15. Oye, ¿es todo bien? Ay, sí, es que me quedé dormido. Oye, ¿qué pasa con la importancia que tengo yo? Por ejemplo, ¿qué pasa con el valor que le das a mi tiempo? Sí. Hay una falla en los límites. No le voy a decir nada porque se va a enojar. Sí. Ah, ya sé que es así. Todo el tiempo llega tarde. A ver, estas cosas son las que van a normalizar ese tipo de interacción. El día que tú le dices a esa persona, oye, ¿por qué llegaste tarde? ¿Sí? Esa persona se podrá molestar. ¿Eso es mi problema? ¿O es una dificultad en el otro para aceptar las consecuencias de su conducta? Entonces los límites tienen que ser muy claros. Otro aspecto importantísimo, ¿cuál es mi rol en la relación? Todas las relaciones, como dice María, pues son constructos. ¿Y desde dónde vamos a construir la relación? Desde lo que soy. ¿Sí? Entonces, si yo llego a una relación siendo alguien que en mis relaciones anteriores o en mi entorno familiar, yo soy el que le toca siempre hacerse cargo de los demás. ¿Sí? Me tocaba ayudarle a mis padres a solucionar dificultades de mis hermanos. Ok, llego a una relación. ¿Cómo creen que voy a funcionar ahí? Voy a hacer lo mismo, pero ¿con quién? Con la pareja. Y entonces no voy a caminar con ella o con él como pareja. Lo voy a cargar. ¿Sí?
Y entonces me vuelvo a alguien que le intenta solucionar. ¿Y qué va a pasar en esa pareja cuando no queramos hacer eso? Ya no eres la misma, ya no eres el mismo, ¿sí? Ya no es como antes, ya no me quieres, porque ya no te importo. Entonces, los vínculos se van a construir, pero desde lo que somos. Y debemos de tener muy claro eso, porque entonces ahí es cuando, si no hacemos ese ejercicio de reflexión de la propia identidad, no voy a saber en qué rol estoy con respecto al otro. Y voy a estar haciendo cosas que no ayudan a la relación, que mantienen una situación permanente. Y cuando yo quiera un cambio, va a haber crisis. ¿Por qué ahora quieres esto si siempre fue diferente? ¿Sí? Entonces, debemos estar muy claros, primero, esa parte de la identidad, segundo, los límites y tercero, el rol que tenemos nosotros en nuestras relaciones. Pero no solo en la relación de pareja, insisto, en la familia, con los amigos. Ah, yo soy el que siempre anda organizando para salir. Yo soy el que siempre está dispuesto a contestarle al otro cuando todo el grupo en el que estamos no le contesta. A ver, ¿por qué lo hago? ¿Sí? Entonces, es una construcción. Somos sujetos, somos seres sociales y nos vamos a ir construyendo como tal y vamos a repetir eso en en nuestras relaciones. Nuestros patrones relacionales son repetición. ¿Sí? Si no tomamos conciencia de eso, seguimos ahí. ¿Sí? No sé, María, perdón. No, Sí, gracias, doctora María. ok. Sí, bueno, a ver, tomar varias cosas que acaba de decir Juan Pablo que me parecen muy relevantes, ¿no? Sobre todo esta cuestión del rol en el que colocamos a los demás, que muchas veces yo quisiera insistir, ese lugar donde colocamos al otro, a la otra, es un lugar afectivo y también es un lugar, yo diría, epistémico, ¿no? Es decir, qué tanto valor yo le doy, qué tanta credibilidad le otorgo a lo que dice acerca de lo que siente o acerca de cómo vive algo, cómo experimenta algo. Un patrón relacional muy destructivo en ese sentido es el colocar al otro sistemáticamente en lo que podríamos decir, un no lugar, ¿no? Es decir, lo que siente no cuenta, lo que narra no cuenta, etiquetarlo o enmarcarlo como mero dramatismo, como exageración, como exceso, o como a veces también se dice, el ser demasiado intenso o demasiado intensa. Son formas que pueden parecer poco importantes, digamos, porque son mero discurso, pero generan efectos, sobre todo en relaciones de largo plazo, ¿no? Relaciones que van como tomando su propia inercia y donde este tipo de etiquetas empiezan a colocar al otro en un lugar de autosilenciamiento, ¿no? Es decir, ¿para qué voy a decir, ¿no? Lo que me pasa, cómo me siento, lo que no me gusta, lo que me incomoda? Si no hay un lugar válido, no hay un lugar importante para que eso pueda ser escuchado y tenido en cuenta. Y yo creo que eso en el largo plazo tiene un efecto muy corrosivo en los vínculos, y empieza a generar no solamente un sentido de desconexión, sino también un sentido de injusticia. Y cuando uno percibe injusticia en un vínculo, el efecto más común es el resentimiento. Es decir, a lo mejor eso no se habla, eso no se pone en la conversación, pero se actúa. No es que lo que no se habla desaparece o así se autoelimina, no. Cambia la forma en la que se expresa dentro de una relación, y eso puede empezar a permear áreas que a lo mejor antes estaban sanas en un conflicto. Entonces yo creo que algo que resulta muy nocivo para el cultivo de la corresponsabilidad afectiva es el no poder gestionar
relacionalmente aquello que incomoda de un vínculo. Y muchas veces ese silenciamiento, que se convierte en un autosilenciamiento, empieza a ser la pauta que organiza el vínculo. No se habla de que no se habla. Y cuando se quiere hablar, se empeora el problema. Yo creo que algo que no ayuda para nada a que entendamos bien la dimensión profunda de la corresponsabilidad es que las conversaciones que usualmente tenemos, y no solo en la pareja, sino en la familia, o con los colegas, o con los alumnos, o con las amistades, han perdido muchísima calidad. Muchas conversaciones son, están como atravesadas por la prisa, es decir, hay que hablar rápido porque hay que resolver rápido, hay que salir rápido del conflicto. Y no funcionamos así. Hay conflictos donde no se puede salir rápido porque la vida relacional es muy compleja. Y sí, tal vez haya conflictos que van a requerir de muchas conversaciones, de muchos desencuentros, fricciones, que hay que afrontar, porque no queda otra que afrontarlos, ¿no? Pero a veces no tenemos ni el tiempo, digamos, no nos hacemos el tiempo, porque tiempo hay, ¿no? Es decir, no lo consideramos una prioridad, o no aceptamos el costo que esas conversaciones incómodas puedan tener. Esto creo que en el ámbito académico se ve muy bien, ¿no? A veces preferimos que una enemistad, una antipatía, perdure años, ¿no? Que afrontar y hablar de eso que nos incomoda y tal vez no para solucionarlo, porque a veces la conversación no alcanza para que un conflicto se disipe, no, pero al menos para tener mayor claridad sobre qué es lo que nos tiene así. Entonces creo que sí, estamos cada vez más conectados, pero esa conexión no necesariamente se traduce en una comunicación que sea de calidad, ¿no? Que sea reflexiva, en la que podamos entrar con esa modestia, ¿no? Esa sencillez que muchas veces se necesita tener en la conversación para escuchar al otro, que no meramente yo esté esperando que confirme mi punto de vista, ¿no? Tal vez lo que tiene para decirme no me guste, pero sin eso es muy difícil que yo me pueda dar cuenta de los efectos que tiene lo que yo hago, lo que yo digo, o lo que no hago y no digo en el vínculo con el otro. Bajo esta doctora que comenta, bueno, aquí el público nos mandan algunas preguntas. Y una de ellas se repite. ¿Qué errores son los más comunes que pueden presentar las personas al momento de intentar pues empezar a tener esta corresponsabilidad afectiva? Porque al final, si bien es un ejercicio, como lo mencionaba el doctor, donde tenemos que estar modificándonos, donde tenemos que estarnos observando, ver las reacciones que tenemos, pero también las reacciones que tiene la otra persona o la otra parte. ¿Cuáles serían esos errores que pudieran cometer las personas al intentar construir una corresponsabilidad afectiva? Ok, bueno, en la práctica, en la consulta, sobre todo con parejas, donde se han establecido vínculos como los que menciona María, donde se han ido generando ese espacio de no estar, ese silencio, ¿no? En las relaciones de pareja. Un primer error sería creer que amar o querer es callar, ¿sí? Que es precisamente lo que está mencionando María. Por el miedo a qué, a asumir la consecuencia de expresar, ¿sí? Si nos damos cuenta, esto está vinculado directamente a las personas cuando tienen una falla en los apegos, en la forma de vincularse. Entonces, el miedo aparece, ese fantasma de, es que si le digo, posiblemente se vaya. Es que si le digo, posiblemente me deje.
es que si le comento se va a enojar y entonces me va a dejar de hablar, ya no me va a contestar. Entonces, uno de los errores frecuentes es callar por el miedo a la respuesta del otro. Pero entonces ya no estás en una relación horizontal, ya estás en una relación donde el otro lo has posicionado como alguien que define o decide cómo debe de estar la relación. El otro te va a decir de lo que sí acepta que hables y de lo que no puedes hablar. Entonces, un error es ese, por el miedo a estar solo o sola, mejor no confronto, mejor no expreso. Otra de las cosas que también se dan con frecuencia en esto, y a lo mejor aquí vamos a generar un poquito de polémica, es la idea del amor romántico. Sí. Tenemos que desmitificar eso. El amor romántico te dice que tienes que aceptar todo, que por amor vas a poder lograr todo. El amor no basta. Sí. Si no hay límites claros, si no hay una comunicación asertiva, si no hay una capacidad, precisamente como menciona María, de poder afrontar el conflicto, por más que ames, no va a avanzar esa relación. El mito del amor romántico nos lo han hecho saber así. Tienes que aguantar todo, porque te ama, porque lo amas. A final de cuentas, hay personas que se aman y sin embargo todos los días viven en conflicto con su pareja. No significa que no se amen, que no tienen un vínculo sano, no han construido un vínculo sano. Entonces creer que porque lo amo y me ama o me expresa su amor con detalles, etcétera, le tengo que aguantar sus respuestas, sus formas de agresión, sus violencias. ¿Sí? Eso también es otro error. Y otro error que también se da sobre todo en las relaciones de personas jóvenes. ¿Sí? Aceptar que el otro te exponga a situaciones que resultan vergonzosas con tal como prueba de que quieres estar o que de verdad mereces estar en esa relación. Como por ejemplo, burlarse de ti frente a sus amigos y tú tienes que mantenerte callado o callada porque eso es una manera en la que demuestras que quieres estar con esa persona. ¿Sí? Entonces, hay múltiples formas en las que podemos observar este tipo de errores, pero sobre todo el primero, el miedo a expresar por la idea de la soledad. ¿Sí? Lo que menciona la doctora María es cada vez más frecuente. No afrontamos conflicto y no nos hacemos el tiempo suficiente para dialogar. Hay relaciones que se inician en un mensaje de WhatsApp y esas mismas relaciones se terminan en un mensaje de WhatsApp. ¿Sí? Entonces, no se da el tiempo para la conversación. Y eso es importante también tenerlo muy presente. Sí. Ujú. Sí, yo agregaría a este planteamiento que tan claro, ¿no?, que hace Juan Pablo, eh, que no solamente se genera un daño relacional muy grande cuando se expone a la otra persona a situaciones que son humillantes, sino cuando además no se puede hablar de esa incomodidad. Es decir, cualquier intento de expresar disgusto, malestar, incomodidad sobre algo que la otra persona está pidiendo, vuelve a ser castigado, vuelve a colocar a esa persona otra vez en un rol de evaluador. Entonces creo que ahí es muy importante eh, poder darnos cuenta y si no, uno estar inmerso en un entorno que se pueda dar cuenta de y que nos pueda ayudar un poco a tomar conciencia de el lugar en el que estamos siendo puestos en ese vínculo, ¿no? A veces por
em, condiciones muy propias de la situación de alguien, tal vez su propia fragilidad en ese momento no le permite verse desde una perspectiva que le ayude a ver la forma que ha tomado ese vínculo, ¿no? Que a veces es una forma que no tiene nada que ver con el amor, ¿no? Aunque puede estar, sí, sustentado en un autoengaño, ¿no? En esta idea de que ahí sí hay un vínculo de amor, ¿no? Entonces creo que ahí el entorno se vuelve muy importante, ¿no? De esas otras personas que desde fuera de ese vínculo pueden tener mayor claridad sobre cómo esa persona ha ido un poco cediendo y desdibujándose, como borrándose dentro de un vínculo que la va deshumanizando. Porque yo creo que en el largo plazo el efecto que tiene sobre la identidad de uno un vínculo con esas características es justamente este borramiento, ¿no? Un poco esta pérdida del sentido de uno mismo, ¿no? Y eso no quiere decir que las relaciones sanas son relaciones sin conflicto, sino que el conflicto no pone en juego, no afecta la dignidad de la otra persona. Yo creo que, por eso digo que a mí me parece que este tema de la corresponsabilidad afectiva es una cuestión ética, no es una cuestión técnica, ¿no? Digamos que haya que pensar únicamente en términos técnicos, sino que también em, digamos, cuando nuestra vida, nuestra forma de estar en la vida social está atravesada por relaciones que sistemáticamente están permeadas, ¿no? Por este tipo de vínculos tan dañinos. Yo creo que ahí la reflexión que cabe es más bien ética, ¿no? Porque tiene que ver más que nada con cuáles son los valores que estructuran la vida de aquellas personas con las cuales convivimos. Y yo quiero insistir en esto, no alcanza a veces con uno hacer un esfuerzo demasiado grande por mejorar un vínculo, por sanear un vínculo. Porque un vínculo sano se construye con las otras personas. Yo no puedo hacer el trabajo vincular o el trabajo relacional por el otro, aunque yo me esfuerce el doble. No funcionamos así. Entonces, si no hay una disponibilidad mutua, un compromiso mutuo a forjar un vínculo sano, por más buena voluntad y mucho esfuerzo que pueda haber en una persona, eso es no solo insuficiente, yo diría también peligroso, porque esa persona va a terminar terriblemente desgastada, vaciada, drenada, frustrada y con un resultado relacional muy poco, es decir, muy alejado, digamos, de sus expectativas. Entonces, creo que hay ahí todo un trabajo de reflexión ética muy importante que tenemos que hacer. Y justo con esto que comenta, doctora, otra de las preguntas que nos mandan es ¿hasta qué punto somos responsables del impacto emocional que generamos en la otra persona? Porque si bien nos comenta es una cuestión ética, ¿qué tanto nosotros tendremos que hacernos responsables por nuestras acciones, por nuestras reacciones, ¿no? En las redes sociales y el impacto que genera en las otras personas? Bueno, Sí, pero, ok. muy bien. La cuestión es que justo cuando se tiene esta corresponsabilidad afectiva, voy a estar consciente de esto, de la responsabilidad que yo tengo por mis acciones en los demás. La falla o la ausencia de esta conciencia, entonces no me permite precisamente reconocer esto. Conectándolo, esta pregunta con algo que comentaba ahorita María sobre esta posición ética. Imaginen ustedes, a lo mejor acá tendrán ejemplos de personas cercanas. Una persona empieza una interacción con
con alguien más y esta otra persona le muestra interés, le corresponde el interés. ¿Sí? Y de repente salen, empiezan a interactuar un poco más y un día esta otra persona llega y dice, ¿sabes qué? Ya no te puedo ver porque empecé una relación. Así, de repente. ¿Qué pasa ahí? No tomó conciencia desde antes justo del efecto que podría tener en la persona con la que empezaba a interactuar el hecho de que también mientras estaba saliendo con esa persona empezaba una relación con alguien más. Entonces, ahí no hay esta corresponsabilidad afectiva, no está haciéndose responsable de su conducta. Porque si yo desde el inicio empezaba a identificar que me gustaría iniciar algo con otra persona, entonces si yo tengo esa responsabilidad, voy y le digo a esta persona, ¿sabes qué? Ya no voy a seguir viéndote. ¿Por qué? Porque voy a empezar algo con alguien más. Eso es ser responsable afectivamente de mis acciones, ¿sí? Pero podría darse la situación, conectándolo con lo que decía María, que entonces la persona que se queda con esta noticia diga, ok, entiendo, y de repente alguna situación de la otra persona en su relación no funciona y regresa y la busca o lo busca. Y esta persona vuelve a conectarse emocionalmente y está ahí disponible para cuando el otro quiere. ¿Sí? Ahí no hay tampoco responsabilidad afectiva. Porque si yo sé que a esta persona le intereso y que busco un vínculo y cada vez que yo tenga problemas acá voy a regresar, voy a reavivar ese sentimiento. Y de repente, ok, volví a arreglar la situación con la relación que tenía y me voy otra vez. Eso hace, como decía María, que esta persona que se queda sin esta relación vaya siendo afectada cada vez más, hasta llegar incluso a un punto donde no se crea capaz de establecer una relación con alguien más. Sí. Ese es un daño muy fuerte a la autoestima de esa persona. Entonces, yo solamente estoy para cuando el otro me necesite. No soy alguien que esté de forma permanente. Entonces, ahí estamos hablando de que una persona no está consciente del efecto, no se hace responsable. Entonces, tenemos que ser responsables, sí, pero ¿qué pasaría? ¿Cuáles serían condiciones para que no fuéramos responsables de nuestras acciones? Fallas en nuestras formas de vincularnos, dificultades en el apego, una dificultad en la regulación emocional también, incapacidad para poder establecer relaciones basadas precisamente en el respeto, en la honestidad y en la confianza. O sea, si no soy capaz de establecer eso, voy a estar creyendo que lo que le pasa al otro es problema de él o de ella, ¿eh? Yo no tengo la culpa de que sienta algo por mí. Siempre lo interpreto así, pero eso no es mi culpa. A ver, pero si está respondiendo a sus mensajes, te manifiesta, tiene expresiones de cariño y tú correspondes a eso, claro que hay una responsabilidad tuya. ¿Sí? Entonces, si tú no te haces responsable de eso, estás precisamente teniendo una falla en este aspecto, la responsabilidad afectiva. Y seguramente no es solo con esa persona, seguramente lo podemos generalizar. Es muy frecuente eso. No se es consciente en una parte y en otras no. Normalmente es un patrón. Sí. Sí, yo quisiera agregar, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juan Pablo, quisiera agregar que, y por eso antes mencioné que a mí me parece que una condición muy, muy importante de la corresponsabilidad afectiva se traduce en una cuestión de cuidado, ¿no? Del valor que el cuidado del otro tiene como estructurante en mi vida, ¿no? Porque eso es lo que puede ayudar
a que en una condición en donde yo debo actuar no en conveniencia propia, no de una forma usurera, yo haga las cosas de manera tal de cuidar a la otra persona, incluso cuando eso no me convenga. Si yo sé que tal vez si he perdido el interés en esa persona porque tengo interés en otra, a lo mejor me convendría, como se dice coloquialmente, dejar una velita encendida, aún a sabiendas del efecto que eso puede tener en términos de autoestima, por ejemplo, de pérdida de autoconfianza en la otra persona. Si yo soy capaz de tomar una decisión que en lo inmediato no es conveniente para mí, porque me convendría mantener ahí una posibilidad abierta, ¿no? Y sin embargo, priorizar el cuidado de esa persona, un cuidado mínimo, yo creo que ese es un gesto que muestra que ahí el valor del cuidado del otro tiene cierta fuerza, que no da igual, porque, bueno, hacer lo contrario, ¿no? Es decir, poner al otro en un lugar, eh, digamos, de no reconocimiento, ¿no? Como un ser que sufre, que se hace expectativas, eh, que está en situación de esperar algo de ese vínculo, ¿no? Es una forma de deshumanizarlo, es decir, colocarlo en ese lugar es no tratarlo como un auténtico otro, es tratarlo, es cosificarlo, ¿no? Así como es ponerlo en un lugar de disponibilidad, ¿no? Entonces lo tomo cuando necesito, lo dejo cuando ya no lo necesito. Y acá yo creo que el contexto se vuelve muy importante, porque en la vida social, en la vida, digamos, cotidiana, funcionamos mucho así, bajo esta lógica de reemplazabilidad, ¿no? Es decir, tomo, desecho, luego tomo otra cosa y la vuelvo a desechar, ¿no? Y tendemos muchas veces a creer que las relaciones también pueden funcionar de esa manera y que no pasa nada. Esto también lo podríamos pensar, que es otro tema, no, no pretendo abrir ese tema ahorita que ya estamos llegando al final, pero el tema de las infidelidades que se han vuelto tan fáciles hoy, es decir, nunca fue tan fácil, en ninguna otra época histórica fue tan fácil ser infiel, ¿no? Basta con tener un celular, porque ni siquiera hace falta salir de la casa. Porque hay una ligereza con la cual pensamos y tomamos decisiones que tienen un impacto, que afectan en la vida del otro, y que en el fondo lo que muestran es cómo tendemos a poner nuestras propias necesidades o nuestros propios deseos en primer lugar. Es decir, como esta ética individualista, donde el otro tiene como un rol de relleno, ¿no? Y bueno, eso lleva a que muchas veces le bajemos el precio a todo, ¿no? Es decir, no pasa nada. Le contesto un mensaje que posiblemente si me lo descubren se va a leer como una infidelidad, pero no pasa nada, ¿no? Es decir, esta lógica como frívola, en donde el impacto que tienen nuestras decisiones o nuestras acciones tendemos o a negarlo o a minimizarlo, ¿no? Y a evadir luego el terrible efecto destructivo que eso puede tener, ¿no? Y esto en la terapia lo vemos permanentemente, ¿no? Es decir, cómo a veces algo se quiebra de una forma irreparable, ¿no? Por algo que se hizo sin demasiada conciencia, que ahí podríamos decir que se hizo sin corresponsabilidad afectiva. Es decir, para mí podía ser simplemente responder un mensaje subido de tono, pero no pensé en el impacto que eso iba a tener, sobre todo conociendo la fragilidad de la otra persona. Yo creo que también esto es muy importante, ¿no? Pensando en el amor, en cualquier vínculo de amor, que implica cuidar al otro de esas fragilidades que yo sé que el otro tiene, en lugar de usarlas para explotarlas, cuidarlas
como cuidarlo también de mis propias fragilidades. Yo sé que tengo defectos, como todas las personas, pero el otro no es un bote de basura. Entonces, ¿cómo cuido al otro de mis propias fallas? ¿Cómo cuido las propias fallas del otro? Ujú. Creo que ahí hay mucho para pensar. Bastante, bastante, doctora. Esta última, ¿no? Pregunta de justamente en relación a esta corresponsabilidad afectiva, el trabajo que se tiene que hacer como persona, ¿no? El constantemente estarnos autoobservando, lo que nos comentaba el doctor Juan Pablo, en cuanto a la identidad, el poner la claridad en los límites, los roles que tenemos en las relaciones con las que nos estamos vinculando, que hablábamos no nada más en esta cuestión amorosa, sino en las amistades, en lo laboral. Y bueno, con ello, y para ir finalizando y dar lectura a alguna otra pregunta que nos hacen, aquí nos ponen, ¿cómo pueden operar esta corresponsabilidad afectiva en entornos académicos? ¿No? Cómo al final el papel que tenemos de docentes, en los estudiantes, esta corresponsabilidad, cómo se puede ver reflejada en este ámbito laboral y académico. Bueno, yo lo pensaría mucho equiparando la interacción que tenemos en el entorno, hablando de lo universitario, somos un sistema, ¿no? Entonces podríamos aplicar estos mismos principios que se habla precisamente desde el enfoque sistémico y particularmente creo que sería mucho los límites, tener claridad en los límites. Sí. Mi papel como docente con respecto a los alumnos, mi papel como docente con respecto a mis pares, mi papel como docente con respecto a las autoridades. Sí. Segundo, lógicamente tendríamos que desde esa posición entender cuál es el efecto en el otro de mis acciones. Como profesor, el que yo me dirija a un alumno y le pueda hacer un señalamiento por alguna característica física, por su forma de expresarse, por alguna situación o acción que se dio en el aula, ya eso va a tener un efecto en él. Entonces yo debo de ser consciente precisamente del posible, de la posible consecuencia de mi interacción desde esa posición, con mis pares, tanto con compañeras, compañeros. ¿Cuál es el efecto de que si yo estoy en clase y de repente hago un comentario con respecto a un colega con el cual tal vez tengo un desacuerdo, pero mi comentario se escucha desde allá como si yo estuviera generando una especie de evaluación, ahí también debo de ser consciente. Entonces, ¿qué comentarios hago? Y lógicamente con las autoridades, estamos hablando precisamente que podríamos tener en algún momento alguna observación con respecto, pero tenemos que ser muy cuidadosos y respetuosos de lo que tenemos que expresar. Entonces yo creo que en el entorno universitario, teniendo en claro los límites, porque primero la parte de las jerarquías, los límites y la interacción dentro del sistema en el que estamos. Sí, eso nos ayudaría bastante, yo creo. Sí. Doctora. Sí, bueno, también pienso lo mismo, ¿no? Cómo cuidamos, ¿no? El espacio académico pensando en que es un espacio donde no estamos formando sujetos que rinden o sujetos que producen, o donde nosotros mismos no somos todo el tiempo ni solamente docentes e investigadores que rinden y que tienen que cumplir métricas, indicadores y demás. Creo que a veces vivimos tan acelerados, ¿no? Que parecería que hacer una pausa reflexiva, afrontar una situación que está siendo conflictiva, que a veces toma grados críticos, ¿no? Porque muchas veces los conflictos no abordados tienen ese efecto acumulativo, ¿no? Hasta que estallan y ya es un conflicto mucho más grande. Pero muchas veces también pensamos que no hay tiempo para eso, ¿no? Porque hay que cumplir con el programa,
porque eso, pues porque igual podemos funcionar sin atender a una situación que se está planteando ahí, que tiene que ver con lo vincular, ¿no? Y yo creo que también aquí en el espacio académico me parece muy importante entender que los conflictos no se resuelven de manera punitivista. Cuando hay que apelar al punitivismo es porque ya llegamos tarde, ¿no? Entonces, em, a mí realmente me preocupa porque siento que cada vez hablamos más, ¿no? de cuidado afectivo, de corresponsabilidad afectiva en los espacios académicos, pero en la práctica el entorno docente, el espacio que compartimos con nuestros pares o con los alumnos o con las autoridades y demás, es un entorno muy, muy frío, muy indiferente muchas veces a lo que nos pasa como personas, que todo el tiempo, es decir, el docente y también el alumno, uno trabaja con sus propias emociones, no todos los días estamos igual, ¿no? No siempre estamos en el mismo estado anímico y nosotros llevamos todo eso a una clase o llevamos todo eso a una junta. Y aquí vuelvo a la cuestión del cuidado y, como decía Juan Pablo, por supuesto, de los límites, ¿no? Porque, a ver, quienes están ahí compartiendo el espacio áulico conmigo o el espacio de una junta conmigo, eh, también tienen su propia historia y también cargan con su propia mochila existencial. Entonces, ¿qué espacio hay? ¿Qué campo de posibilidades hay para que yo ahí, además de ser docente y ser investigador y ser una profesional, pueda ser también vista y reconocida como persona y ser tratada como persona? Yo creo que hay una gran deshumanización en las formas en las que nos vinculamos muchas veces entre nosotros, ¿no? No quiero decir solamente con los alumnos, sino entre nosotros, eh, de formas que tal vez pragmáticamente son más fáciles, ¿no? Construyendo como vínculos muy superficiales, pero creo que eso finalmente termina creando una atmósfera emocional que también nos perjudica, ¿no? Porque yo creo que nadie es autosuficiente y ese discurso de la autosuficiencia es muy empobrecedor para pensar en la salud afectiva y emocional. Todos necesitamos en diferentes momentos de buenos lazos académicos, que no quiere decir servidumbre o no quiere decir subordinación o disponibilidad total, no, con límites sanos, ¿no? Pero necesitamos sentir la presencia del otro y que nuestra presencia ahí sea una presencia humana, ¿no? Donde se nos trate y tratemos de esa forma humana, con toda la fragilidad que eso pueda suponer. Decía un profesor hace muchos años, algo que a mí me quedó muy, él decía, no hay buenos y malos alumnos, sino historias que no conocemos. Yo diría lo mismo de nosotros como docentes también, ¿no? No hay buenos y malos docentes, sino historias que no conocemos. Entonces, creo que un poco pasa por ahí, ¿no? Cómo cuido y cómo me cuidan a mí en mis fortalezas, pero también en mis fragilidades. Muchísimas gracias, doctora María Luján, por esta intervención. Y pues bueno, vamos dando cierre a este diálogo universitario por responsabilidad afectiva que se dio el día de hoy, 14 de abril. Agradeciendo muchísimas las intervenciones que tuvieron el doctor Juan Pablo, doctora María Luján, a todos los estudiantes, de todo el público que está en las redes sociales y de manera presencial. Agradecemos este diálogo y pues justamente no podemos cerrarlo en cuanto a la forma en cómo nosotros nos mostramos.
esta responsabilidad que tenemos al dirigirnos a las personas, la claridad que hablábamos, ¿no? En cuanto a los límites, la identidad que tenemos, qué es lo que queremos, porque de esa manera, si tenemos algo muy claro de quiénes somos y qué es lo que queremos, cómo queremos relacionarnos, será mucho más fácil el poder entablar estos vínculos, ¿sí? Estos vínculos sanos y pues bueno, tenemos y seguimos teniendo un gran trabajo, ¿no? Dentro de la materia, dentro del trabajo personal que cada uno debemos de hacer, pero siempre reiterar, ¿no? Esta parte de cómo nos expresamos y la responsabilidad que tenemos de nuestras acciones, de nuestro pensamiento, de nuestro sentir y el reflejo que vamos hacia la otra persona. Así es. Pues muchísimas gracias por esta intervención, por este momento y los esperamos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Bye. Gracias.